Ya empiezo a hablar. Hola, Hola, hola Vicky. No hola, te ¿qué tal? veo, no veo a nadie, pero bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los amigos de la Cámara del Libro. Buenas tardes a los que nos están viendo o escuchando. Buenas tardes a ti, Vicky. Eh, Mi nombre es Catalina Holguín y soy la directora de Máquina Editorial y de la plataforma Makemake, que hace parte pues de nuestra máquina editorial. Eh, pues a diferencia un poco de la mayoría de editores que han participado en esta serie de charlas que organizó la Cámara, eh, pues nosotros concretamente estamos ubicados en el universo digital, el libro digital, desde hace varios años, hace más o menos unos 7 años, y con Máquina hemos realizado una serie de proyectos, digamos, de software y de libros interactivos para el sector público y cultural. Por ejemplo, un manuscrito, a mí el que más me gusta es un manuscrito que hicimos para el Banco de la República, de un viajero español que se llama José María Gutiérrez de Alba, por ejemplo. Ese fue un proyecto muy lindo. Pero también resulta que nos dedicamos pues a hacer libros propios, digitales, y tienden a ser pues mucho más, digamos, experimentales, a coeditar libros con las editoriales con las que trabajamos y a distribuirlos por medio de nuestra plataforma Makemake, que ahorita voy a contar un poquillo más al respecto. Eh, Hoy en esta tarde quise invitar a, a Vicky de la Fundación Círculo de las Artes de Barranquilla. ¿Lo dije bien? Perfecto. ¿No? Sí, Círculo Círculo abierto. Abierto. ¡Oh! Círculo Abierto de Barranquilla, con quien empezamos a trabajar este año y pues realmente nos conocemos desde hace unos meses y hemos hecho muy buenas migas, pues a raíz de los libros, que en este caso pues son digitales, y nuestra relación hasta el momento ha sido plenamente virtual. Yo a Vicky nunca la he visto en el mundo real, eh, pero hemos hablado mucho y ha sido como una aventura interesante para las dos, yo creo. Hablar con Vicky para mí pues ha sido muy interesante porque nosotros, pues una cosa son los libros que ponemos pues a disposición de los lectores o pues de las instituciones con las que trabajamos por medio de Makemake, que, que ahora se los muestro, pero hagan de cuenta que es como un Netflix de libros para niños entre los 3 y 15 años. Entonces una cosa pues es uno poner al servicio de los lectores esa máquina de lectura, pero otra es la que los lectores hacen y los promotores, eh, y cómo eso se apropia pues en los lugares donde se está leyendo, en este caso concreto en Barranquilla, eh, con profes de los colegios públicos de Barranquilla, con promotoras de lectura con las que trabaja Vicky. Entonces, creo que ha sido muy chévere eh, escucharla, hablar con ella, aprender del trabajo que ellos han hecho con la plataforma, y por eso le pedí a ella que me acompañara hoy y quería como entrevistarla a ella, porque me parece que en últimas, para lo que debieran servir todas estas pantallas, todo este internet, todos estos aparatos, pues es para transmitir historias, para comunicarnos, para crear nuevas historias, para crear nuevos vínculos emotivos, vínculos lectores, vínculos de curiosidad entre las personas. Si eso lo hace un libro digital, qué bueno. Si lo hace un libro impreso, maravilloso. Yo trato, si bien solo estoy en el universo digital, eh,
me gusta pensarlo como de una manera menos dogmática, ¿no? Simplemente es un vehículo, como un libro fotocopiado es un vehículo, como un libro que me leí y se lo cuento a alguien más en mis propias palabras, es un vehículo, como un audiolibro, es un vehículo para portar la palabra y las historias. Entonces, con ese preámbulo y ese tú presentar, contar la fundación, la trayectoria que porque me parece muy chévere también como que sepan de dónde vienes tú y cómo terminaste en este universo tan particular del libro digital. Okay, gracias Catalina. Bueno, conocemos en el mundo real, pensar enseguida en un poema de Olvido García, voy a tratar de recordar un fragmento. Dice: a veces me acometen crisis de irrealidad, no de identidad, sino de irrealidad. No quién soy, sino si estoy. ¿Dónde vivimos? Vivir. Palabras tuyas me hicieron pensar en esta época de pandemia. Precisamente son los momentos para seguir trabajando esa idea de que estamos presentes aquí en esta conversación tú y yo, ¿verdad? O sea, como el hecho de estar compartiendo nuestras miradas ya hace bueno, que de alguna manera podamos superar esa crisis de irrealidad a la que nos tiene sometido el COVID. Bueno, mi nombre es Vicky García, yo soy directora de la Fundación Círculo Abierto, que en este mes de septiembre cumple 10 años de existencia. Wow. Sí, pues digamos que la fundación siempre nació pensando en reunir artistas alrededor de procesos de creación, encontrarse con comunidades, y hace aproximadamente 5 o 6 años comenzamos a trabajar muy fuertemente desde la literatura. Alexis Pacheco, que es socio fundador de Círculo Abierto, y yo somos unos adoradores de los libros, somos amantes de la literatura, y de alguna manera llegó como de forma muy natural comenzar a pensar también en proyectos relacionados con la literatura, pero principalmente lo que nos interesaba era esa idea de la literatura como contagio. Entonces, nuestro trabajo sigue siendo, desde el principio comenzó así, acompañar a mediadores de lectura. Y eso lo hacemos con un equipo de promotoras de lectura que algunas nos acompañan desde el año 1, que comenzó todo esto, otras han llegado nuevas al equipo, y siempre como preocupándonos por esa idea de poder crear ese espacio de libertad, ese espacio de encuentro, de diálogo con las mediadoras o mediadores que acompañamos, que en ocasiones han sido bibliotecarios, otras veces han sido maestras, en otras ocasiones han sido madres comunitarias, de acuerdo a los proyectos que estemos trabajando cada año. Este año tú mencionaste Barranquilla, y es cierto, a Barranquilla la hemos acompañado desde hace 5 años en su proyecto de lectura. Al principio con Atravesar el Mundo, y este año con un proyecto que se llama Entre Libros, y hemos crecido y aprendido muchísimo gracias a la Secretaría de Educación del distrito y a que creen este tipo de propuestas. Y este año estamos acompañando a las maestras también del Departamento del Atlántico. Entonces, la biblioteca digital Makemake la tenemos en los 2 proyectos. Con el distrito y con la gobernación. La gobernación, así es. Voy entonces a hacer aquí el paréntesis. Voy a mostrar muy rápidamente qué es el Makemake. Okay. Voy a apagar mi cámara para que no se dañe mucho mi voz.
Si se empieza a oír muy cortado, Vicky, por favor, tú Te aviso. avísame y entonces, pues ya, no dejo de compartir mi pantalla más. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. No es mi pantalla. ¿Tú lo ves? Ah, mira, súper. Pues el Makemake se ve así, www.makemake.com.co. Es una plataforma digital en la que congregamos a la fecha 42 editoriales de América Latina, 50% colombianas, el otro 50% pues de América Latina, excepto una excepción canadiense y unos franceses que hay por ahí. Pero pues son libros en español. La plataforma pues se consulta pues a través de portal digital. En el momento estamos desarrollando para poder leer algunos libros offline y apoyar proyectos como el tuyo, Vicky, precisamente. Tenemos pues, el grueso de la plataforma pues es narrativa y literatura en 3 categorías de lectores. Vamos primeros lectores, intermedios y avanzados. Hay muchísima narrativa, pero digamos está en lo que llamamos canción y poesía, hay cosas hermosas como esta colección de pequeño editor que se llama Los Duraznos, de libros con canciones que hicimos animados e interactivos en coedición con ellos. Así también en ese modelito tenemos Palo Palito de pequeño editor, Te cuento del camino lo que vi. Tenemos Chumba la Cachumba de Ecaré, que no lo veo por aquí. Así, este es como de los primeros libros. Blancanieves de Gabriela Mistral, estos de Amanuta, Babel, Cataplum. Con Dipacho empezamos a trabajar recientemente. Este es uno de los libros más nuevos, por ejemplo, que es una edición interactiva de Dos pajaritos, que es sin duda el libro como más famoso de Dipacho. Entonces ahí hemos hecho una colaboración con él y con su hermano, que es músico, y ha sido pues muy divertido, realmente. Y lo que nosotros hacemos es venderle a colegios y a bibliotecas y a fundaciones, como la de Vicky, una suscripción anual para acceder a esta biblioteca. En el momento, la biblioteca tiene 850 libros, como les digo, provenientes de 42 editoriales. Nosotros lo que hacemos es congregar, distribuir y llevarlo a los lectores, ¿no? En algunos casos somos editores, en algunos casos somos coeditores, en algunos casos solo distribuidores. Y eso es lo que hacemos, es un proyecto viable, nació en Colombia, ya estamos trabajando con instituciones en Estados Unidos, en México, en Colombia, naturalmente. En Perú tenemos un par de pinitos por ahí sembrados, en Ecuador también ya empezamos a trabajar con unos aliados, así que pues es una manera de poner a rodar la literatura pues en español, la literatura latinoamericana y colombiana. En eso se resume el proyecto, ¿no? Entonces, ya dejé de compartir. Ya puedes volver con tu Y cámara. ya estoy acá de vuelta. Entonces, creo que ya contextualizados, pues ese ha sido el proyecto. Como les decía, lleva ya andando hace más de 5 años. En Colombia estamos, no sé, con Banco La República, con la Red de Bibliotecas de Bogotá, cajas de compensación, con Compensar, con Confama, con Confenalco Antioquia, Quindío, Confenalco Cartagena, en Atlántico con Caja Copy, por ejemplo, y con Familiar Atlántico. El Atlántico está hiperdigital, por ejemplo. También hemos desarrollado como unos servidores locales para hacer como versiones del Makemake para la ruralidad.
lo cual a mí me parece pues lo más valioso de hacer esa tecnología a nosotros, pues que está pues acoplada a la realidad nuestra, a que cuando si alguien me explica es que tengo computadores pero no tengo internet, pues para mí es perfectamente natural y desarrollamos soluciones que sirvan para contextos diversos, nacidas desde acá. Yo creo que el valor de que, de que esa tecnología sea hecha acá es ese. Eh, la gente a veces me pregunta, ay, pero esos libros, ¿por qué no son en inglés? En inglés hay trillones de contenidos y libros digitales eh, para gente eh, de habla inglesa, pero resulta que el Internet es un lugar muy diferente para quienes hablamos español, en la diversidad de contenidos, en la calidad, en la disponibilidad, sobre todo para niños, sobre todo para sector educativo. Entonces, de nuevo, es un proyecto latinoamericano, no español. O sea, hay como muchas cosas ahí que yo creo que son como chéveres pues de eso, de que nazca acá en Colombia, ¿no? Ese es el Makemake y realmente, pues como cualquier publicación, como cualquier libro, como cualquier historia, pues toma vida en la medida en que se lee y le sirve a otras comunidades para contar historias, para compartir, para dialogar. Entonces, Vicky, no sé, aquí yo tengo un montón de cosas anotadas de todo lo que hablamos, ¿cierto? Entonces, quizás lo mejor sería arrancar por el comienzo, que nos contaras cómo trabajaban normalmente ustedes, cómo trabajan normalmente ustedes en la fundación, en este acompañamiento de profes y de estudiantes, cómo funcionaban y funcionaban sus clubes de lectura y de repente cómo ha sido ese giro post pandemia. Y empecemos por ahí, simplemente como describiendo una situación y luego cómo se ha modificado esa situación. Y luego seguimos elaborando. Ok, como te decía al principio, ya eran 5 años trabajando en este proyecto de acompañar mediadores de lectura. Entonces, de alguna manera, el año 2020 comienza como con la tranquilidad de haberlo probado muchas veces, esta manera de aproximarnos, ¿verdad?, a la mediación de lectura. Nosotros, ya sea en un proyecto nacional, regional o local, lo que hacemos es programar un número de visitas porque confiamos mucho en el poder de la presencia, un número de visitas en el espacio pedagógico, ya sea del mediador, llámese bibliotecario, madre comunitaria, maestra. En esta visita, que usualmente son 16 porque las hacíamos quincenalmente y los proyectos normalmente duran 8 meses, en estas visitas desplegábamos una colección de literatura infantil y juvenil de las editoriales que nos gustan, de las escritoras y escritores, ilustradores y ilustradores que amamos, ¿verdad? Entonces, bueno, va a haber libros, Tragaluz, Cataplum, Amanuta, tú las mencionaste cuando mostraste Makemake. Y eso significa que la fundación tiene una colección importante de libros que lo ha ido construyendo a lo largo de los años. Y esos libros son los que conformaban la maleta de los promotores de lectura. Digamos, comenzando la semana, tú siempre ves promotoras y promotores de lectura en la fundación, eligiendo los libros, intercambiando los libros, y en su maleta normalmente hay 5 de estos textos que llegan al aula, al espacio pedagógico, y leen. Comparten la lectura, abren la conversación con la maestra, con el alumnado, y eso es una parte importante del proyecto. La otra parte importante son los clubes de lectura, que suceden todos los sábados, y estos clubes de lectura los dirigen artistas que hacen parte de la red de la fundación. Pues desde el comienzo de la fundación hace 10 años, para nosotros era muy importante
como ir consolidando, creemos en las relaciones a largo plazo con los artistas y en general con la gente a la que conocemos, con la que trabajamos. Entonces, el centro de estos clubes de lectura es la literatura, pero la literatura en interlocución con la plástica, con el cine, con otras muchas formas de aproximación. Y asisten a los clubes las niñas y niños, normalmente acompañadas por las maestras, porque pues es un programa de acompañamiento también a maestras. Entonces, llega aproximadamente en febrero, nosotros nos comenzamos a inquietar y a preguntarnos en qué no estamos pensando, a trasnocharnos como el equipo directivo, a hablar la gente más cercana que trabaja contenidos con la fundación. Y en ese momento viene pues el decreto presidencial y es el momento del descanso, como ya listo, ya podemos comenzar a armar esta migración al entorno remoto. Y una de las principales preguntas es, ¿qué vamos a hacer con respecto a los libros? Porque este es un proyecto de literatura, este es un proyecto que actúa por contagio, queremos que las maestras lean porque aumentan sus referentes, que lean porque una persona apasionada por la literatura les recomienda un título y, por supuesto, no, normalmente nosotros trabajamos con literatura infantil y juvenil contemporánea. Los clásicos están en la red de código abierto, pero tú no encuentras lo que está pasando con el resto de las editoriales, Ediciones El Naranjo, Babel, todo lo que las editoriales de las que hemos hablado no las vas a encontrar de código abierto. Y para nosotros sería terrible. Pues no legales. Exactamente, no legales. Y esa fue una de las consideraciones más importantes. Entonces, bueno, ese fue el momento de activar la red, de comenzar a preguntar. Yo acababa de llegar de Guadalajara, de la Feria del Libro. Pilar Gutiérrez de Tragaluz me dijo, es Catalina, o sea, investiga el trabajo de Makemake, y ahí fue el primer contacto, un poquito empezar a entender en ese mes de marzo cómo funcionaba Makemake. Estaba explorando por otros lados también. Las otras opciones eran comprar unos ebooks, bajar el ebook, la recarga. Imagínate, nosotros estamos hablando de 700 maestras solo en el distrito, otras 700 en el departamento. Pero si hablamos solo del distrito, son 700 maestras, lo que significa que llegamos aproximadamente a 21.000 niñas y niños. Cierto, antes a esos niños los encontrábamos en el aula, pero ahora, ¿cómo íbamos a hacer también o sea, como la pregunta principal de nosotros es, ¿para qué acompañamos a la maestra? Este es un programa de acompañamiento, pero ¿para qué? Y sabemos que las acompañamos para que ellas hagan esa mediación. Entonces, ¿cómo tener también disponibles los libros para las niñas y los niños? Era imposible con este método de descargar el ebook, que tú lo puedes encontrar en Google Play, no violas derechos, pagas, pero te tocaría comprar, o sea, como mínimo 700, para que mínimo las maestras lo estuvieran. Pero después esas maestras, ¿cómo lo comparten? Entonces, para mí fue de verdad un deslumbramiento conocer que existía una plataforma como Makemake, como saber que la posibilidad de, en este momento nosotros tenemos una sala de lectura que ha sido visitada solamente en el proyecto de la Secretaría de Educación del Distrito, en Entre Libros, por 18.000 personas. Eso es increíble. Eso para nosotros ya vale completamente la pena estar aquí. Eso es como lo que te puedo contar de lo que hacíamos antes y de cómo fue la migración en ese aspecto. Lo decidimos entonces que el acompañamiento ya no se hiciera quincenal, sino semanal, de una manera asincrónica, con correos electrónicos que intercambiamos con las maestras. Yo te contaba, Catalina, que para nosotros era muy importante conservar la presencia, el espacio de encuentro, el espacio de extrañamiento, saber que esto no es una capacitación, sino que las apreciamos a ellas en toda su potencia y por lo tanto queremos conversar con ellas. Entonces, cuando yo te digo que el acompañamiento en este caso migró
a una comunicación semanal, pues la idea es que sea una comunicación de ida y vuelta. Nosotros les escribimos, que ellas nos contesten acerca de la experiencia en la lectura, de su indagación, de los libros en la plataforma, de las actividades que les sugerimos, de qué pasó con las niñas y niños. Este ha sido uno de los... Sostener esta conversación ha sido una de las cosas más difíciles en este paso al entorno remoto. Pero ahí vamos insistiendo. Y el otro componente, que eran los clubes de lectura, nos planteaba entonces, bueno, hay un grupo que tiene conectividad. Hablamos con los artistas, cambiamos sesiones de 4 horas a sesiones de 1 hora para conservar como esta misma idea del encuentro. Espérate. Hablo muy, me ahogo cuando hablo. Para conservar esta idea del encuentro llegamos como a un marco general, y ese marco era en este espacio por plataformas sincrónicas. Usamos una plataforma sincrónica como esta que estamos usando hoy. Las niñas y niños tienen que poder tener la palabra, tienen que poder preguntar, interrumpir. Intentaremos no apagar micrófonos. Y al principio era como muy asustador, muy caótico. En este momento se regulan solos, participan, están concentrados durante el momento en el que es el artista quien está exponiendo, y ellos intervienen, llevan sus producciones. Ha sido de verdad una experiencia muy bella. Pero también existía este otro grupo que no tiene conectividad. Entonces, bueno, cuando tú estás en ese momento de crisis, estás con todas las antenas, como escuchando qué está pasando. De alguna manera todo se convierte en una sola conversación, y en ese momento alguien dijo Radio Sutatensa, y pues Ana Milena Polo, que es una de las personas que trabaja con la fundación, ella ha estado en los proyectos de la fundación hace mucho tiempo y tiene mucha experiencia en el tema de radio. Anita y yo habíamos estado coqueteando con la idea de un podcast el año pasado. Pero pues, espera. Entonces, voy a parar, porque yo ya me sé la historia. Okay. Entonces, por un lado, tenemos que ustedes llevaban unos clubes de lectura cuando hacían este acompañamiento en el mundo físico, digamos mensuales, y lo que hicieron es que mantuvieron el acompañamiento por medio del club de lectura, pero subió la intensidad a semanal, ¿correcto? Sí. Esa es como una de las cosas que pasó, pero no abandonaron. Eso es distinto al club de lectura. Eso digamos que eso reemplazaba como la visita al aula. La visita al aula fue reemplazada por una correspondencia semanal en donde compartimos la biblioteca digital, una lectura siempre sugerida de la biblioteca, y iniciamos una conversación con la maestra. Digamos que si el día 1 todo el mundo compartiera el mismo libro, que no sucedió así, pero digamos que si todo el mundo compartió el día 1 el mismo libro a las 700 maestras, en la segunda semana es imposible que compartamos el mismo libro, porque las respuestas son 700 respuestas diferentes. Entonces, ahí empezó la conversación. Ese fue el componente de visitas al aula. El componente de los clubes semanales, el componente de los clubes de lectura de los sábados, los reemplazamos por clubes en plataformas sincrónicas dirigidos por los artistas, igual que antes. Pasamos de 4 horas a 1 hora porque es muy intenso en estas plataformas. Sí, pudimos aumentar la cobertura. Antes convocábamos 700 niñas y niños, ahora convocamos 1.400 niñas y niños. Pero los clubes de lectura llegarían de esta manera solo las personas que tienen conectividad. Por eso te estaba comenzando a hablar del programa de radio. Entonces ahí entramos esto es, digamos, pensando en el escenario de la gente que ustedes logran impactar, que tiene conectividad dentro de su comunidad. En esa reflexión, ustedes dicen, hombre, acá hay gente a la que no estamos llegando. Piensan en Radio Sutatensa como un referente de educación a distancia, ¿cierto?
y nace el programa radial, que es hacia donde te diriges, ¿cierto? Bien, Exactamente. entonces quería como marcar ahí como esa pausa, Exacto. también como aclarar cómo hacemos para compartir. Voy a compartir, no sé, la persona que nos está acompañando en la cámara del libro, ¿cómo hacemos? SoundCloud, sí. Pero a lo mejor compartir el SoundCloud donde están. Quería como marcar ahí esa pausa. Puedes No sé compartir tu página si quieres. por dónde. ¿En el Facebook? No. Ok, si quieres entonces envíame el link por acá y yo lo Sí, comparto en Facebook. ¿Te parece? mejor. De una. Eso. Mira. Entonces, hago este pequeño paréntesis. Vamos a compartir el SoundCloud de Círculo Abierto, donde está el histórico de los programas radiales, que yo creo que es muy bacano, pues porque están hechos, se pueden escuchar ahora mismo, no tienen una temporalidad, no es que porque se transmitió hace 2 meses ya se quedó viejo. Hay entrevistas a autores, la lectura en voz alta de los textos mismos. Entonces, ahí hay como material muy chévere y ocurre en el contexto, esos programas, que es algo que a mí me parece muy chévere, en el contexto de todo este proyecto, digamos, de promoción de lectura como de un orden metropolitano, ¿cierto? En el que se busca llegar a diferentes audiencias y tratar de sobrepasar pues la barrera de conectividad que existe y es un hecho, ¿cierto? Así es. Dale. Bueno, entonces te contaba eso, como el primer referente fue Radio Sutatensa, pero también como ese intento que hicimos Anita y yo en noviembre del año pasado de hacer un podcast. En ese momento era entrevistando editoras, porque pues eran otras las preguntas que teníamos, y eso ahí como todo hizo sentido, y la principal reflexión fue: si vamos a hacer un programa para que sea irradiado a través de las emisoras comunitarias en suroriente, suroccidente, en el departamento del Atlántico, hagámoslo con aquellas personas que aman la literatura, que son expertos en algún tema relacionado con esto que nos interesa, porque es un podcast de literatura, y con quienes hacen la literatura. Entonces, para Entre Libros, que es el podcast que hacemos con la Secretaría de Educación del Distrito, invitamos a 4 personas a conducir el programa, que son Marta Riva Palacio Obón, que es una escritora y artista sonora mexicana, a la que yo admiro muchísimo. Ella tiene libros como Lunática, Ella trae la lluvia, que está en Maquemaque, por ejemplo, El Feo. Y ella una vez al mes dirige el espacio, y ha sido la oportunidad de hablar de muchísimas cosas a partir de sus libros. También dirige un espacio de filosofía, Daniela Pavón, que es una filósofa barranquillera, que autora también de Termitas. Eso quería decir. Aprovechemos y es, hablemos de Termitas también. Termitas lo encuentran en Maquemaque, y es el primer libro de la línea editorial de Fundación Círculo Abierto, y que nos hace como muy feliz poder compartirlo a través de la plataforma, porque justo nos llegaron los ejemplares cuando comenzó la pandemia. Entonces, bueno, ha sido una linda posibilidad poder compartirlo desde Maquemaque. Voy a compartir la pantalla para que la gente pueda ver tu libro. Y hago ahí un paréntesis de lo que acabas de cambiar. Él está, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Ahí están viendo? No, ahora sí. Vale. Si lo pones en pantalla completa, de pronto así no se ve la parte de atrás de tu escritorio. Eso. Mejor, ¿cierto? Ahí. De pronto no se ven las 500 pestañas que tengo siempre abiertas. Termitas. Acá está Termitas. Sí. Creo que es muy interesante eso que mencionas, como porque le pasó a varios editores, y fíjate que nos pasó con varios libros que terminaron apareciendo en Maquemaque casi que antes que
el impreso por esa misma dificultad inicial que hubo de distribución. Entonces, fíjate lo que cuentas con termitas. A través de la página nuestra en la boutique del libro. El circuloabierto.org tiene, además de pues toda la información de la fundación, una boutique del libro, y en esa boutique está Termitas. Hemos recibido los pedidos, pero por supuesto, pues digamos que la idea era mover Termitas de otra manera, pero llegó la pandemia. Y ahora muchísimas personas han podido leer muchas veces, muchas niñas y niños, por ejemplo, han podido leer ya Termitas gracias a que está en la biblioteca digital. Recibimos unas interacciones de las niñas y niños bellísimas, y bueno, las ilustraciones son de Alberto Enríquez, la escritora es Daniela Pavón. Aquí les muestro un poquito el libro. Esto es cómo se ve en Makemake. En nuestro universo, aquí en esta fichita, y luego pues habla un poco como sobre lo que está detrás de la historia. Este es el SoundCloud que les mencionamos, con el círculo abierto. Entonces aprovecho. A la fecha hemos hecho 21 podcasts con, entre libros y 11 con Leer el Mundo, que es el que hacemos para el departamento. Entonces, chévere. Realmente, digamos que eso de verdad yo lo cuento con mucha alegría. Ha sido posible gracias a todos estos artistas que se han vinculado al podcast, ya sea pues conduciendo mensualmente el programa o participando esporádicamente. Ha sido posible también gracias al equipo de producción. Y bueno, y se sostiene gracias a la respuesta de las niñas y niños y de las familias que lo escuchan, como que eso hace que cada semana nos emocione volver a sacar 2, estamos sacando a la semana, uno para leer el mundo. Esa es la boutique, exacto. Eso, que quiero mostrar aquí ya todo. ¿Dónde tenemos? Tenemos todas las para... Aquí están Termitas, chan chan. Gracias, Catalina. No, pues, hombre, para eso es que son estos espacios. Entonces, esta es la página de la fundación. Les recomiendo que la visiten. Creo que hay, o sea, la colección de programas radiales es muy chévere. En expediciones, ¿dónde está el blog? El blog está donde dice Bitácora. Bitácora, ya. Creo que el blog es muy chévere también para explorar. Yo quiero el Festival Épico. Que la Bitácora es un espacio que alimenta nuestro equipo de promoción de lectura. O sea, como nosotros producimos contenido propio, gracias a un equipo de promotoras y promotores de lectura que semanalmente escribe, que está permanentemente en relación con los libros, en relación con la literatura, ¿verdad? Y con las maestras, maestros y su alumnado, y gracias a eso salen estos contenidos. Algunas veces son reseñas de libros, otras veces son experiencias en la mediación. Mira, por ejemplo, a mí es que me gusta mucho y realmente porque creo que estamos en el charla y porque nombre, ¿no? Tecnología y literatura. Creo que hay una cosa bien interesante y es cuando, en mi experiencia con cosas digitales que lleva un rato, la tecnología tiende a amplificar tendencias y comportamientos. No necesariamente amplificar, me refiero a que si en tu comunidad de entrada no hay un proceso lector o unas promotoras comprometidas o una comunicación, digamos, de doble vía
entre los estudiantes, en tu caso, y las maestras, que son tu comunidad objetivo, y ustedes, pues difícilmente la tecnología te va a resolver ese problema, porque De ya acuerdo, existía, ¿cierto? de Lo que va a acuerdo. hacer es va a amplificar la ruptura de esa comunicación, la va a hacer más difícil. Así El es. hecho de que ustedes, digamos, hay una cosa muy chévere y es que la plataforma y este blog y el programa de radio, ¿cierto? Y todas las estrategias que has mencionado entran a apoyar un proceso que es construido por humanos, ¿cierto? Donde Se está cortando tu no voz. hay tecnología, hay, hay compartir. ¿Ya? Creo que voy a ¿Mejor? dejar de compartir porque se corta un poco la voz. No sé si soy yo, pero te oigo Ya, entre... Todavía vemos tu pantalla compartida. porque se ve más tarde todo en Facebook que nosotros acá. Pero No oyes mi sé. voz mal, Sí, no, ya, ya Eh, mejor. ¿ya? sí, ya te escuchamos bien, pero no vemos tu cámara encendida. Ah, bueno, eso sí, puedo prender. No, ya que ponerlo acá. No, a lo que voy es como que tendencia en todos lados a creer que la tecnología nos va a resolver problemas, eh, problemas con los que estamos lidiando en el mundo real. Y la tecnología no llega a resolverlo, sino a amplificar aquello que está ocurriendo, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Sí También es. una cosa que yo interpreto y veo del trabajo de la fundación es que esas tecnologías, uno no puede hacer un programa radial si no tiene nada que decir. Exactamente. Y, y difícilmente puede hacer un programa radial o sonoro si no tienes claro comunicando. Y difícilmente el club lector que hicieras por Zoom, por decir algo, todos tus sábados, funcionaría. Si no tuvieras claro quiénes son los niños a los que les estás hablando, que este sábado son niños de 5 años y el siguiente sábado son de 9 años, o en fin, hay una Así serie es. de cosas que ustedes ya tenían recorrido ese trecho y a, a suplirles una necesidad de acceso al libro, bien, pero ustedes ya conocían esos libros, ¿cierto? Entonces, de hecho, estamos... De Es, hecho, eso definió mucho la elección. Pues yo te decía, pero tienes todos los que nos gustan, o sea, y te comencé a preguntar, y esta está, y esta otra, y un poco nosotros, pues yo lo noto como administradora de la página, eh, ¿qué están recomendando las promotoras? Detrás de la página me muestra, por ejemplo, que Bola de Agua fue el libro más leído de este mes. Y yo sé que Bola de Agua fue el más leído porque comenzaron las promotoras, algunas promotoras, a hablar con las maestras de este libro. O, por ejemplo, Mi casa es un libro muy leído de Babel Libros y ha sido muy leído porque Paola Cuellar, una de las artistas invitadas que las familias acompañan a los niños al club de lectura y terminan en su sala de lectura buscando el libro del que habló la conductora del club. Entonces, sí, lo que hablábamos el otro día, detrás de cada clic hay una promotora, un artista, una maestra, o sea, después es que esto se comienza a convertir en algo muy, ya yo sé que tengo la biblioteca digital,
ya me acompañaron, ya a veces entro sin que nadie me diga nada, sencillamente porque ya comencé a disfrutarla, ya tengo como ese menú de degustación y ya sé que me gusta, ya me voy para los interactivos o me voy para la poesía o me quedo solamente en los primeros años porque eso es lo que me sirve para preparar mis clases. Pero para que eso suceda, hemos estado haciendo un camino, un recorrido con ellas. Sí, yo creo que ahí creo que es clave como que de nuevo a mí me da, quizás suene como una obviedad, pero creo que es importante decirlo obvio, y es, pues porque es una pregunta que me hacen mucho o con la que me encuentro mucho por estar de nuevo en esta situación como acaballada en un escenario tecnológico, y es, eh, usualmente lo que funciona en el mundo físico va a funcionar en el digital, o sea, funcionan los principios de selección de los libros, Makemake, y aquí respondo una pregunta de Rubén Fernández. En Makemake, digamos que los libros que están, hemos trabajado conjuntamente con las editoriales o han, digamos, surtido un proceso de selección. Entonces, podemos evaluar tu libro y ver, digamos, si se acomoda a los criterios de la plataforma. Si te fijas, que es muy concreto como el tipo de libro que hay, en términos, muy buena parte es ficción. Eh, digamos, tienen también como unas líneas temáticas, quizás eso no es tan visible, pero digamos ahí nos toca un poco cuidarnos porque es de estantería abierta. Que un niño de 3 años puede entrar a ver un libro de 15 años y viceversa. Y a mí eso me parece bien. Parece bien Sí, total. que esté abierto, ¿cierto?, a la curiosidad de todo el mundo, pero por eso mismo, pues no, a lo mejor no, hay ciertas cosas que sí estarían en una biblioteca que en el Makemake no podemos tener, porque la comunidad es como muy amplia. Acompañamiento, que en el mundo físico es fundamental, en el mundo digital sigue rigiendo, porque un libro está en digital, no se va a leer mágicamente ni se va a comprender mágicamente. Hay que hacer una labor de leer, de hacer preguntas para la comprensión, preguntas para la lectura crítica, preguntas para impulsar, digamos, la imaginación. Si te fijas, Makemake no es... Como en niveles, Catalina, por ejemplo, en el equipo de nosotras, pues estoy yo muy pendiente de contenidos, están Nasli, Anita y Liane también acompañando a las promotoras que acompañan a las maestras, y de alguna manera también todo esto funciona como si a mí me gusta un libro y lo comparto, algunas de las personas van y buscan este libro. Si a una promotora le funciona un libro, entonces parte del grupo llama, pregunta, ¿qué hiciste? Entonces terminan también leyendo más allá de lo que normalmente leen. Y para mí también Makemake ha sido esa posibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hacemos un festival de literatura infantil y juvenil una vez al año, ya que este año estuvo en su 4ª versión y lo hicimos digital. Y una de nuestras invitadas fue Elena Iriarte, que es una autora bogotana publicada por Babel Libros, y que para mí ha sido descubrir a Elena Iriarte, ha sido maravilloso. Tiene una escritura impecable y la descubrí porque está también en Makemake. Bueno, ya sabes que cuando te gusta tanto leer, la tengo en Makemake y ya compré también sus libros, encargaba ver sus libros físicos. Pero pudimos invitar a Elenita a conversar con nosotros en Épico. María Osorio, su editora, dirigió la conversación, gracias también a la posibilidad de ver otras muchas opciones en Makemake. Porque es otra manera, igual que lo que haces cuando llegas a una librería
y empiezas a mirar todos los estantes y la librera te dice, bueno, mira, de pronto no lo compran tanto, pero a mí me parece tal cosa porque lo leí, o sea, como que ese tipo de cosas va pasando cuando tienes una comunidad. Y en este tipo de proyectos se arma esa comunidad. Exacto. O sea, yo creo que toda esta conversación bueno, nos quedan unos minutos, yo creo que esto se acaba a las 5, me parece. Pero yo siento que esta conversación es lo mismo que hablamos, de hecho tú y yo, con Raquel Franco de Pequeña Editora hace unos meses en la Feria del Libro Virtual, y tiene que ver como con la lectura. Eso es una cosa que la pandemia, pues la gente busca maneras de comunicarse, ¿sí? Pues si va a ser por WhatsApp ahorita y cuando se puedan volver a encontrar lo harán, pero ya tienen un grupo de WhatsApp, entonces ya les quedó eso ganado, ¿cierto? Para comunicarse más rápido si ya se conocían previamente. O en el caso de una biblioteca pública con las que trabajamos mucho, pues sí, el Makemake, naturalmente, y otras bibliotecas digitales, no solo la nuestra, pues obvio han venido a apoyar la labor de circulación de libros y de lecturas. Pues porque hay gente que los está necesitando en la casa, para quienes hacen educación en casa, los profes para preparar sus clases, los papás para leer con sus niños, la gente que lee porque quiere y le gusta, ¿cierto? Sí. Entonces, muchas bibliotecas digitales y muchos servicios, digamos, del estilo de Makemake, pues han venido a colaborar ahí. Cuando vuelvan a abrir las bibliotecas y vuelvan a circular los libros, pues todo eso se retomará su ritmo y volverá a encontrar a sus lectores esas bibliotecas y esos libros. Pero pues ya existen todos estos otros, que ya la gente se enteró que están ahí, que les sirven para ciertas cosas, para resolver algunas tareas, para resolver el coche con mis hijos, para resolver una consulta en un tema concreto. Es una realidad, Catalina, que todavía vivimos en un país en donde el acceso a los bienes culturales no es fácil para todo el mundo. Y bueno, seguiremos comprando libros a quienes nos gusta leer y hemos tenido la suerte de poder acceder a ellos en las bibliotecas y en las librerías. Pero este tipo de plataformas también ha permitido, por ejemplo, para nosotros, que esta sala de lectura esté con las familias del distrito y del departamento. Que puedan también acceder a este bien cultural que es la literatura, ¿verdad? Y que puedan abrir un libro todas las veces que quieran. A los niños les encanta repetir un libro. Qué bueno que lo puedan volver a leer y que lo busquen de nuevo y que a partir de ahí encuentren otro o no, o se queden con ese todo el tiempo. Ahí. Exactamente. Pero eso también, pues digamos que yo lo siento como un regalo de la pandemia. Como que esa posibilidad de que estos libros estén, en el caso de nuestros proyectos, con tantas familias. Sí, fíjate que esa es una cosa que a mí me gusta mucho del proyecto del Makemake, que yo lo empecé a entender cuando empezamos a trabajar más o menos hace 3 años con la Fundación Alianza Educativa, que ellos, digamos, dirigen o gestionan una serie de colegios públicos bajo el modelo de concesión en Bogotá. Con ellos empezamos a trabajar hace unos años y fue bien interesante y luego hicimos como unos grupos como unas entrevistas para hablar con las profes y entender cómo les había ido y apoyarlas pues en lo que... Hacemos muchas acciones de apoyo. ¿Sí? El Makemake no es como un problema de software, sino de acompañamiento. O a mí me gusta verlo así, por eso hay unos boletines, por eso les hacemos actividades asociadas a los libros, por eso hemos hecho eventos virtuales con autores, por eso hacemos mucha capacitación.
en fin. Y hablando con ellas, como ocurrió la apropiación de Makemake en ese colegio, yo creo que es muy emblemático de cómo se apropia una tecnología y empieza a cobrar sentido en una comunidad, que yo creo que es exactamente lo que te pasó a ti. En el caso de Alianza Educativa, la plataforma entró por la biblioteca escolar, tenía un uso, digamos, más limitado, en que, digamos, leían los libros en la hora del cuento en la biblioteca, las bibliotecarias les contaban a las de español y las de español decían, ah, sí, pero no le paraban muchas bolas. Y esa fue como esa primera etapa. Entonces la plataforma existió como un recurso de la biblioteca escolar. En el momento en que Biblioteca Escolar vinculó a las maestras en la selección de los libros para que efectivamente les apoyaran su currículo de español, la plataforma, ¡pum!, digamos, se trasladó al área de español y se apropió ya en más cursos, con un rango más amplio de lecturas. Cambiaron los horarios de lectura, empezamos a ver que se leía más por la tarde, nos llamaban los niños a que les ayudáramos con las claves a la oficina, las mamás nos mandaban WhatsApp, es que a mi hijo le pusieron esta tarea, y ahí nosotros empezamos a entender por las llamadas, pero por las estadísticas que había salido de la biblioteca y había entrado al área de español. Eso para mí, pues sí, yo veía un cambio en las estadísticas. Pero yo sé que en un colegio, una cosa es una biblioteca escolar que actúa aisladamente, como una isla, y eso es una biblioteca escolar que va a tener un bajo impacto en el colegio, ¿cierto? Y la incidencia, digamos, en otras áreas. Y luego hay una biblioteca que dialoga con un área de español o de ciencias. Así. Ese aprendizaje les queda, así se vaya Makemake, porque ese diálogo es fundamental entre la biblioteca escolar y las áreas. Y creció. Y luego empezamos a ver que se estaba usando los fines de semana. Pues resulta que ya las profes entendían que esos libros podían ir a la casa, que podían viajar sin que se perdieran, sin que se los comiera el perro, sin que lo rayara el espíritu sin que menor. lo rayaran. Entonces ese libro, digamos, podía empezar a impactar en un hogar a donde posiblemente no había llegado libros o donde los ejemplares físicos que tenía la biblioteca escolar pues no dan abasto para los 30 niños. No alcanzan, fin, no alcanzan. Entonces empezaba como uno a ver cómo empieza como a contagiar ese libro a la familia. Si contagia a la familia, a lo mejor la mamá lo va a leer. A lo mejor el niño que está en el colegio está en 3er grado, pero su hermanito está en preescolar y todavía no ha entrado al colegio y le va a leer. Y eso es lo que empezó a pasar por lo que vimos por las entrevistas que hicimos en Alianza. El hermanito mayor leyéndole a su hermanito menor, la mamá leyéndole a su hijo. Ya, yo creo que ahí nos graduamos en apropiación de un recurso. Y es lo que yo te entiendo cuando dices, estos libros ya llegan a las familias. Sí. Lograron saltar del colegio al hogar, que yo creo que es fundamental. En esa cadena de la que te hablo, promotora, maestra y maestra acompañando a la niña o el niño, y ahí la familia, que eso ha sido algo también muy especial y que ojalá podamos capitalizarlo, o sea, como en el sentido de hacer que permanezca, como ver cómo se ha movilizado la familia completa en estos meses que han sido muy difíciles para la mayoría. Y ahí nosotros, por ejemplo, en el club de lectura está la mamá sentada al lado del niño, ella también participa, ella pregunta, bueno, profe, pero y entonces ese planeta que vamos a hacer, usted va a mandar las instrucciones, o interrumpe también, participa todo el mundo, están ahí en el club con nosotros.
Y Fundamental. A eso, mí me, eso me es, parece valiosísimo sí, así es. de cómo esa no presencia, esta irrealidad, para volver a tu poema original, ¿cierto? E ir como cerrando el círculo. Eh, Pero ya no vamos a hablar de no presencia en el entorno no, remoto, sino al contrario, logramos conservar claro. esta presencia. Yo creo que cambias la presencia, ¿cierto? Alteras la manera como, o sea, entras a las casas, eso no lo podías hacer antes, ¿cierto? Eh, Y la eh, presencia está en el intercambio, en el mm, encuentro, en el interés por la otra persona, en querer acompañarlo en esto que nos une, que es la literatura. mm, Entonces, bueno, en algún momento cuando estábamos en todo este proceso también de cómo hacer este cambio, decíamos, a veces en lo físico no estamos presentes, a veces nos está hablando un niño, una niña, y estamos con la cabeza en otra parte, con la ¿cierto? cabeza en el WhatsApp. Exactamente. Entonces, ahora esto nos demanda estar presente, esto nos demanda esa nueva calidad de presencia y bueno, en eso estamos, en eso seguimos. Catalina, gracias como por darme esa posibilidad de hablar contigo de ese tema que ha sido, pues bueno, todo el año un recorrido que no esperábamos hacer, pero del que hemos aprendido muchísimo y con el que seguramente nos quedaremos con muchas cosas. Yo no creo que pueda renunciar a hacer el podcast, a tener la biblioteca a disposición de las familias, o sea, como cuando volvamos a la presencia física, seguiremos conservando cosas en este entorno remoto que también nos han acercado. Claro. Y además tú ten por seguro que los gobiernos, pues si estaban invirtiendo en conectividad y dotación, pues seguirán haciéndolo. Entonces, detrás de esa conectividad y dotación es nuestra obligación como agentes culturales de tener una respuesta para tanto aparato. Sí. Para mí eso es como una obligación ya casi que moral. O sea, no podemos dejar que nos inunden de cacharros las bibliotecas, los colegios, la vida y no tener nada que decir, no tener nada que ofrecer. No, no creo que eso deba No. ser así. Sí, lo más importante es ese contenido que hay detrás de todo. Y hay preguntas del público, nadie preguntó nada. Acá Rubén preguntó de su libro. Lo que te dije, Rubén, pues me contactas ya directamente por el correo y lo evaluamos. Hay como unos criterios con respecto a la plataforma y bueno, yo ya ahí te cuento eh, por el correo. Pero en principio pues es un sistema, eh, digamos, muy limitado en cuanto a la audiencia, el tipo de libro, los temas, ¿cierto? Está bien, es un nicho, ¿no? Y creo que eso ha funcionado también. No tener de todito ahí, sino una cosa como muy concreta. La curaduría es fundamental. Mm, sí. Pues no veo más preguntas, así que no veo nada porque no sé dónde estamos. Abro el Facebook, pero me sale otra cosa. No, no tenemos más preguntas. Ok, Listo. Bueno, muy bien. bueno, gracias. Vicky, muchas gracias. Gracias a las chicas de la cámara por organizar. Sí, muchas Mm, gracias a la Cámara del Libro, así es. Y Dios quiera que nos veamos, pero en Barranquilla, Vicky. Más chévere allá. Cuando nos ataca una crisis de irrealidad. Pero en Barranquilla, en medio del carnaval, ahí puede atacarnos una crisis de realidad. Ahí sí. Chao. Bueno, chao, Cuídate. Catalina. Gracias. Chao.